Hola, hola. Para esta semana tenemos lo que es el principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces vamos a tratar de hacer como mínimo 3 ejercicios y si nos da chance hacer uno más. Entonces empezando con este ejercicio lo que nos dice es que el motor transmite un par de torsión de 0.05 newtons por metro al centro del engrane A. Y me preguntan determinar la velocidad angular de cada uno de los tres engranes pequeños que son iguales en un tiempo de 2 segundos después de que comienza desde el reposo. Entonces ya me dan la masa de cada uno y me dan el radio de giro. Entonces lo que hacemos es aplicar la teoría que nos dice que el momento angular más un momento normal eh, en un determinado tiempo va a ser igual a un momento angular 2. Es como, por así decirlo, analizarlo en estados. Entonces, primeramente, nosotros podemos analizarlo como en un estado 1 y en un estado 2. Entonces, al estado 1 le sumamos un momento o una fuerza por una distancia y obtendríamos el momento en el estado 2. Entonces, en este caso, ya me están dando el momento y ya me están dando prácticamente todo. Entonces hay que analizar los dos cuerpos, ya sea el cuerpo A por, de primero y después el cuerpo B. Entonces acá digamos ya lo que hice fue un diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tenemos digamos cada fuerza de los otros tres piñones y me dan el radio. Y para los otros piñones pequeños también tendríamos una fuerza, una distancia y las reacciones. Entonces acá la teoría me dice el momento angular en un estado 1 más un momento normal en un determinado tiempo va a ser igual a un momento angular en el estado 2. Entonces, eh, la inercia del cuerpo A hay que analizarlo para los dos cuerpos. Entonces yo puedo decir para el cuerpo A va a ser igual y aquí entonces nada más aplicamos la fuerza. La inercia para el cuerpo A va a ser la masa por el radio de giro, que en este caso ya nos lo dan, pero vea que inicia en el reposo. Entonces, para el estado 1, como inicia en el reposo, todo esto va a ser 0. Entonces, hay que sumarle un momento por un tiempo. Entonces, este momento, vea que tenemos 3 fuerzas por 3 distancias, son 3 momentos. Entonces, como van en dirección contraria, la fuerza, entonces aplicamos un negativo, entonces va a ser menos 3 fuerzas por la velocidad, por el radio, perdón, que en este caso va a ser 0,04 metros y a esto lo multiplicamos por el tiempo, que son 2 segundos. Y después le sumamos el momento que ya nos están aplicando en el engranaje, que es de 0,05. Y esto lo multiplicamos por el tiempo, que son 2 segundos. Y esto lo igualamos a la inercia de A, que va a ser 0,8 kilogramos por el radio de giro, que en este caso es 0,031. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado y lo multiplicamos por la velocidad angular del cuerpo A. Entonces vea que en este caso solo estamos analizando el cuerpo A.
Entonces ya tenemos la conservación del momento angular para este cuerpo. Ahora vamos a analizar para el cuerpo B. Entonces en el cuerpo B tampoco digamos está en reposo, entonces nos pasa lo mismo que en el cuerpo A, que esto se nos va a ir, esto también va a ser cero. Entonces solo tendríamos la fuerza que se aplica a, a estos engranajes debido al piñón grande. Entonces va a ser una fuerza, porque aquí estamos analizando un piñón por la distancia, que en este caso va a ser 0,02, estos son metros, por el tiempo, que el tiempo son 2 segundos. Y esto lo igualamos a la inercia de B por la velocidad angular, que ya nos dan la masa, sería 0,3 por el radio de giro, que sería 0,015, y esto lo elevamos al cuadrado, y todo esto lo multiplicamos por la velocidad angular de B. Entonces vean que acá me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, pero la velocidad angular de un cuerpo se relaciona con la del otro cuerpo, entonces simplemente podríamos en este caso tendríamos dos ecuaciones y tres incógnitas. Tenemos la fuerza, la velocidad angular de A y la velocidad angular de B. Entonces podemos hacer la relación de velocidades angulares para dejar una velocidad angular en términos de la otra. Entonces nosotros nada más igualamos. Podemos decir que el radio por la velocidad angular es igual al radio de la velocidad angular del otro cuerpo. Entonces es lo mismo hacer la fórmula de velocidades lineales. Entonces yo puedo decir que la velocidad lineal de uno va a ser igual a la velocidad lineal del otro. En este caso, nada más vea que la velocidad lineal se puede determinar como el radio por la velocidad angular. Entonces yo puedo decir acá que el radio, que en este caso sería 0,04 por la velocidad angular del cuerpo A, va a ser igual al otro radio del otro cuerpo, que en este caso sería 0,02 por la velocidad angular. Entonces de aquí sale una relación. Entonces si yo quiero puedo pasar el radio de un lado para el otro lado. Entonces yo puedo decir que la velocidad de B va a ser igual a dos veces la velocidad angular de A. Y en este caso, analizándolo así un poquito por encima, vea que el radio de B es la mitad del radio de A. Entonces la velocidad angular se va a duplicar. Entonces ya teniendo esta relación, lo que puedo hacer es sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces ya tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas. Y de ahí podría sustituir. Entonces vea que en esta fórmula lo que hicimos fue nada más despejar la velocidad angular de B. Entonces esta velocidad angular nada más viene y la sustituye acá. Y ya voy a tener dos ecuaciones y dos incógnitas y ya la puedo resolver por la calculadora. Entonces haciendo todo eso, entonces yo meto en la calculadora las dos ecuaciones
y voy a obtener que la fuerza va a ser igual a 0.214 newtons. Y la velocidad angular de A va a ser igual a 63,3 radianes en 3 segundos. Y la velocidad angular de B va a ser el doble, ¿verdad? Entonces va a ser 127 radianes en 3 segundos. Entonces vea que para este ejercicio ya aquí estaríamos encontrando todo lo que nos preguntan, pero la idea principal es aplicar cada ecuación de la conservación del momento angular para cada cuerpo. Entonces al final, mediante una relación ya sea de velocidad o algo parecido, digamos, dependiendo del ejercicio, podemos relacionar los dos cuerpos y de ahí podemos despejar las velocidades o las fuerzas o lo que nos pregunten. Entonces la idea principal acá es utilizar la fórmula de la conservación del momento angular y analizarlo para cada cuerpo, ya sea en el momento 1 y en el momento 2. Y de aquí acá este ejercicio ya quedaría resuelto. Ahora para el segundo ejercicio lo que nos dan es como una barra giratoria dentro de otra que se puede mover. Entonces le aplican una velocidad angular. Entonces lo que nos dicen es que una barra de 3 kilogramos y 0.8 metros de longitud puede deslizarse libremente en el cilindro de E de 0.24 metros, el cual a su vez puede girar con libertad en un plano horizontal. En la posición mostrada, el ensamble gira con una velocidad angular de 40 radianes en 3 segundos y el extremo B de la barra se mueve hacia el cilindro a una velocidad de 75 milímetros en 3 segundos respecto al cilindro. Si el momento de inercia de la masa centroidal del cilindro alrededor de un eje vertical es de 0.25 kilogramos por metro al cuadrado y si se desprecia el efecto de fricción, determine la velocidad angular del ensamble cuando el extremo B choca con el extremo E del cilindro. Entonces, en este caso, lo que debemos determinar son, mediante un diagrama de cuerpo libre, son los puntos o los centros de gravedad para cada barra. Entonces, lo que vamos a hacer primero es determinar esos puntos y después hacemos una relación. Igual, en este caso lo analizamos como en un estado 1 y en un estado 2. En el estado 1 es cuando está totalmente extendido y en el estado 2 es cuando el punto B eh, se mete dentro de la barra C. Entonces, así lo podemos analizar y lo podemos trabajar con el principio de la cantidad del momento. Entonces vamos a hacer un diagrama y de ahí vamos a desarrollarlo. Entonces acá lo que se hizo fue hacer un diagrama de cuerpo libre. La distancia desde el punto A al punto C son de 400 milímetros. Y en este caso, cuando el punto B, el extremo de la barra está totalmente extendido, eh, la distancia del centro de la barra, digamos, de donde él gira al centro de gravedad, es de 40 milímetros. Entonces, donde él está sujeto, que va a ser C, es diferente al centro de gravedad, que en este caso queda a 40 milímetros. Ahora, en el caso de que la barra esté
totalmente introducida. Entonces el punto C, vea que el punto C es donde la barra está sujeta al centro de gravedad, es de 280. Entonces esta distancia se alejó más de el punto C. Entonces esto es porque este punto, este extremo B se introdujo. Vea que, digamos, más o menos anteriormente estaba como por acá, el final de la barra, y al introducirse lo que hace es mover el centro de gravedad de toda la pieza hacia la izquierda. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder así determinar las distancias para, eh, para aplicar el principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, en este caso es muy parecido al caso anterior. La única diferencia que se hace un poquito más como la parte de energías. Entonces, en el caso al principio va a ser igual al final, digamos, se mantiene una igualdad en el momento uno y en el momento 2. Entonces, yo lo que puedo decir es que la inercia por la velocidad angular de la barra AB más la barra DE va a ser igual en el momento 2. Entonces, primero voy a desarrollar la inercia de la barra AB. Así vamos a reducir cálculos más adelante. Y de aquí, de una vez, lo que hice fue hacer una relación de velocidades. Entonces, la velocidad, entonces vea que siempre, digamos, la velocidad que nosotros vamos a encontrar es del centro de gravedad. Entonces, yo puedo ponerle aquí una G para indicar que es del centro de gravedad. Entonces, en este caso va a ser 0.4, es 0.04, ahí me equivoqué. Entonces, eh, la velocidad del centro de la gravedad va a ser la velocidad angular por la distancia, que es 0.04. En el caso del estado 1 ya me están dando la velocidad angular, que va a ser 40 radianes en 3 segundos. Entonces nada más multiplico 0.04 por 40, me da 1.6 metros en 3 segundos. Entonces simplemente lo que hicimos fue agarrar la velocidad de giro que tiene todo el sistema y multiplicarlo por la distancia que hay al centro de gravedad. En el caso del estado 2 es lo mismo. Entonces la distancia, que son 280 milímetros, lo multiplico por la velocidad de giro de todo el sistema. En este caso es la que nosotros queremos averiguar. Entonces vamos a determinar la inercia de la barra AB, que en este caso para el estado 1 y para el estado 2 no va a cambiar. Entonces vamos a hacer eso. Entonces en este caso determiné la inercia de AB de toda la barra para simplificar cálculos y apliqué la cantidad de movimiento angular. Entonces vea que en este caso, entonces este término va a ser el momento angular de la barra AB y este otro término va a ser los ejes, el teorema de ejes paralelos. Vea que el centro de gravedad no coincide con el punto donde la barra está sujeta. Entonces necesitamos aplicar el teorema de ejes paralelos para poder encontrar la inercia al centro de gravedad. Y después de esto le aplicamos la cantidad de movimiento a la otra barra más gruesa de E, que en este caso esta barra de E, que la tenemos por acá, vea que es esta. Entonces esta barra siempre está sobre el eje que gira todo el sistema. Entonces en este caso, en el estado 1 y en el estado 2 va a ser el mismo término. Lo que va a variar es la inercia de la barra BE, porque esta barra va, su centro de gravedad va a cambiar. Entonces ese es el que tenemos que tomar en cuenta
para el estado 1 y el estado 2. Entonces, de igual manera acá se hace lo mismo, se aplica el teorema de ejes paralelos y se mantiene la inercia de la barra de E. Entonces, acá lo que voy a hacer es, ya tenemos todos los datos. Para este caso, el teorema de ejes paralelos, para lo que es la cantidad de momento angular, se define como la masa por la velocidad por la distancia que el centro de gravedad está trasladada al centro de rotación. Entonces, ahora acá lo que vamos a hacer es sustituir todos los datos para poder determinar la velocidad angular en el estado 2. Entonces, en este punto lo que hice fue sustituir todos los datos. Ya nos daban las masas, nos daban velocidades y también nos daban la inercia de el cuerpo de E, que en este caso lo utilizamos en este punto de acá, ya sea en el estado 1 y en el estado 2. Entonces la única incógnita que acá voy a tener va a ser la velocidad angular en el estado 2. Entonces simplemente lo que puedo hacer es simplificar y sustituir, digamos, simplifico y despejo. Entonces lo que tengo en el estado 1 va a ser 7.59. Si yo todo esto lo resuelvo, me va a dar 7.59. Y en el estado 2, simplificando, voy a tener que todo eso me da 0.42 por la velocidad angular del estado 2. Entonces, despejando para la velocidad angular del estado 2, me va a dar que son 18.1 radianes entre segundos. Y así ya obtenemos la velocidad angular del estado 2. Entonces, en realidad este ejercicio se ve un poco simple, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas. Primero las inercias y después el teorema de ejes paralelos, que en este caso eh, hay que multiplicar la masa por la velocidad y la distancia que el centro de gravedad se desplaza del centro de rotación. Entonces son detalles muy importantes que hay que tener en cuenta para poder determinar la velocidad angular del estado 2. Siempre que tengamos como inercias, en este caso vea que acá tenemos la inercia del estado E. Entonces si ya tenemos esos, como resolver, digamos, para que a la hora de yo incluirla en toda la fórmula se me simplifique o no tenga tantos datos, para ya no tratar de no ver como más desordenado todo y poder trabajar con datos más simples. Entonces este ejercicio se haría de esta manera y prácticamente lo más importante es determinar eh, estas distancias del centro de gravedad antes y después, digamos en los dos estados, para poder incluirlas en el teorema de ejes paralelos. Para este otro ejercicio lo que nos dan es una barra AB de 4 libras que cuelga en posición vertical y un bloque de 2 libras que se desliza sobre una superficie horizontal que es lisa y va a una velocidad de 12 pies en 3 segundos y esta choca en el extremo B. Entonces lo que me preguntan es la velocidad del bloque inmediatamente después de la colisión cuando el coeficiente de restitución es de 0.8. Entonces en este caso
lo que hacemos es trabajar con el principio de impulso y cantidad de movimiento. Y digamos, como primer paso sería importante determinar la inercia de la barra A, pero en el punto A. Digamos, la inercia en el centro de gravedad eh, es simple, pero hay que ver que ella cuelga desde el punto A. Entonces en ese punto A es donde ella va como a palanquearse o va a girar. Entonces primero podemos determinar eso para tener esos datos y después incluirlos en la ecuación. Entonces aquí lo que hice fue sacar la inercia con el teorema de ejes paralelos. Entonces la inercia de la barra es 1 entre 12 por la masa por la distancia de la barra al cuadrado. Y a esto le tenemos que sumar la masa por la distancia al cuadrado para determinarlo en el punto A. Entonces ya con esto terminado, nos dice que es 0.372 slug por pies al cuadrado. Acá en este caso determinamos la velocidad angular de la barra AB, que en este caso va a ser la velocidad con la que golpee la caja dividido entre la distancia, que son de 3 pies. Entonces acá lo que yo puedo hacer es la igualdad. Entonces yo digo que en el estado 1 va a ser igual al estado 2. Entonces acá al principio solo vamos a tener momento lineal. Entonces yo puedo determinarlo así, digamos, el momento lineal al principio va a ser igual al momento angular, que se denota como h, más el momento lineal de la caja. Entonces, digamos, el momento lineal en sí es de la caja y el momento angular es de la barra. Pero en este caso debemos multiplicar el momento lineal de la caja por la distancia que hay del punto A hasta el punto B, que son de 3 pies. Entonces al final se va a determinar de la siguiente manera. Entonces en este caso el momento lineal es la masa de la caja por la velocidad de la caja y lo multiplico por el radio. Y de igual manera en el momento 2 lo que tengo es la cantidad de movimiento angular de la barra más la cantidad de movimiento lineal de la caja, y esta la multiplicamos por el radio para hacerla angular. Entonces en este caso vean que ya tengo la masa, ya tengo la velocidad y ya tengo el radio de la caja. Lo único que no tengo es la velocidad de la barra AB y la velocidad del estado 2, que esa es la que necesitamos averiguar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplificar más esta ecuación sustituyendo los datos, y después vamos a eh, determinar con el coeficiente de restitución la velocidad de la barra y de la caja en el estado 2. Entonces aquí ya lo que hicimos fue sustituir todos los datos, simplificar un poco la ecuación, y esta es la primera ecuación que nosotros tenemos. Entonces tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el coeficiente de restitución
para poder determinar esas velocidades. Entonces en este caso lo que hice fue sustituir. Me dan que el coeficiente de restitución es de 0.8. Ya me dan la velocidad de la caja en el estado 1 y, y la velocidad de la barra AB va a ser de 0 porque en este caso en el instante 1 es antes del choque. Entonces la barra está solamente, digamos, puesta, entonces tiene una velocidad de 0. Entonces aquí ya tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, que en este caso sería la velocidad de la barra y de la caja después del choque. Entonces lo que puedo hacer es sustituir una velocidad en términos de la otra y sustituirla en la ecuación número 1. Entonces de la ecuación número 2, entonces digamos, lo que puedo hacer es pasar este 12 al otro lado y despejar alguna de las dos velocidades y sustituir en la ecuación número 1. Entonces, después de hacer todo esto, yo voy a obtener que la velocidad de la caja en el estado 2 va a ser igual a 3.36. Y la velocidad de la barra AB en el estado 2 es de 12.96 pies entre segundos. Entonces, de este ejercicio, lo más importante fue cómo obtener la ecuación número 1, o sea, determinar que en ese caso, en el instante 1, solo va a haber momento lineal debido a la caja, y en el estado 2 voy a tener de los dos momentos, ya sea eh, lineal de la caja y angular. En este caso digo lineal porque, digamos, la caja va en dirección recta, pero lo tengo que multiplicar por el radio. Entonces determinar en el estado 1 y en el estado 2 qué es lo que tengo, y después utilizar la ecuación del coeficiente de restitución para poder tener otra ecuación. Entonces prácticamente este ejercicio se resolvería de esta manera y ahí ya estaríamos. Ahora para el primer ejercicio de la tutoría, lo que nos dicen es que la cuerda se somete a una fuerza horizontal de 150 newtons y el engrane está sostenido por un pasador fijo en O. Entonces determinen su velocidad angular y la velocidad de la cremallera de 20 kilogramos en 4 segundos a partir del reposo. La masa del engranaje es de 50 kilogramos y su radio de giro es de 125 milímetros. Entonces suponga que la superficie de contacto entre la cremallera y el plano horizontal es lisa. Entonces en este caso el engranaje O, al estar sobre un pasador fijo, lo que se va a desplazar es la cremallera. Entonces en este caso la cremallera, digamos, el engranaje va a girar en sentido negativo con la ley de la mano derecha y la cremallera va a deslizarse hacia la izquierda. Entonces nos piden estas dos velocidades, la velocidad angular y la velocidad lineal de la cremallera. Entonces en este caso también lo podemos determinar por la cantidad de momento. Entonces en este caso lo que voy a hacer es plantear la fórmula para poder seguir con el ejercicio. Entonces ya lo que hice fue escribir la ecuación. Entonces para el caso de, digamos, hay que analizarlo igual en los dos cuerpos, en el cuerpo A y en el cuerpo B. Entonces para el cuerpo A
en el instante 1 no voy a tener este término porque está en reposo. Me dice que comienza el reposo hasta un tiempo de 4 segundos. Entonces lo que voy a tener son dos momentos normales, uno debido a la fuerza de la cuerda y otro debido a la fuerza que aplica en la cremallera. Entonces el momento que me aplica la cremallera va a ser positivo, porque me va a hacer, digamos, si aplicamos la ley de la mano derecha, debido a esa fuerza me hace un momento eh, positivo, digamos, hacia fuera de la pantalla, y el de la cuerda me lo haría negativo. Entonces lo que hago es escribir, digamos, tengo una fuerza por una distancia. Entonces esta fuerza no sabemos cuánto es por una distancia de 0.15, que eso es el radio que hay desde O hasta la cremallera, por un tiempo de 4 segundos. Y a esto tengo que restarle la otra fuerza, que son 150 newtons, por un radio de 0.075, y a esto lo multiplico por un tiempo de 4 segundos. Entonces acá lo igualamos al momento angular en el estado 2. Lo igualamos a la inercia, que en este caso de la inercia va a ser la masa, que es de 50 kilogramos. Y esto lo multiplicamos por el radio de giro, que ya nos lo daban, que era 0.125 al cuadrado, y lo elevo, bueno, 0.125 al cuadrado, y esto lo multiplico por la velocidad angular del cuerpo A. Entonces en este caso este término va negativo. ¿Por qué? Porque va a girar hacia el sentido de las manecillas del reloj, que en este caso va a ser negativo. Entonces simplificando, voy a tener que la fuerza va a ser igual a 75 menos 1.3 por la velocidad angular del cuerpo A. Ahora, para el caso del cuerpo B, va a ser un, un momento lineal. ¿Por qué? Porque es una cremallera y se va a desplazar linealmente. Entonces, lo tratamos, o más bien, digamos, sería la masa por la velocidad. Y va a ser una sumatoria de fuerza por un tiempo, que entonces esto va a ser para el estado 1, y para el estado 2 vamos a tener la masa con una velocidad diferente a la del estado 1. Entonces lo que hacemos va a ser sustituir, que en este caso yo voy a tener todos los datos, y este término, como está en reposo, este término va a ser 0. Entonces lo que vamos a tener es una fuerza, que en este caso va a ser esta misma fuerza de acá, por un tiempo de 4 segundos. Y esto va a ser igual a una masa de 20 kilogramos por la velocidad de la cremallera,
que en este caso esta velocidad va a ser igual a la velocidad angular de A por el radio, que en este caso sería 0.15. Entonces ya tenemos todo el análisis para el cuerpo B. Entonces nada más acá voy a simplificar. Entonces ya al tener la fuerza despejada, entonces yo voy a tener a partir de dos ecuaciones voy a tener una misma fuerza. Entonces si ustedes se ponen a ver, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces igualmente acá para poder despejar sería más fácil igualar los dos términos. Entonces yo digo 0.75 por la velocidad angular de A va a ser igual a 75 menos 1.3 por la velocidad angular de A. Y de acá ya podría despejar la velocidad angular de A, que en este caso va a ser 36,5 estos son radianes entre segundos, y para obtener la velocidad lineal entonces lo podemos sustituir de acá, de que la velocidad lineal de la cremallera va a ser igual a la velocidad angular de A por 0.15. Entonces esto es lo mismo que habíamos determinado acá. Entonces la velocidad de la cremallera va a ser 5.48, que esto va a ser metros entre segundos. Y de esta manera ya obtendríamos todo lo que nos preguntan. Entonces de este ejercicio lo más importante es el análisis para los dos cuerpos, para el cuerpo A y para el cuerpo B, y tomar en cuenta que para el cuerpo B es una cantidad de movimiento lineal, porque en este caso se desplaza linealmente. Entonces es muy parecido como al caso que antes vimos de la caja. Eh, y simplemente tomar en cuenta esas dos cosas para los dos cuerpos y poder encontrar esa fuerza, igualar esa fuerza y determinar a través de esa fuerza la velocidad angular de A. Ya con esa velocidad angular ya obtendría la velocidad lineal de la cremallera.